El gobierno implementará medidas extraordinarias de seguridad para contrarrestar la delincuencia. Sin embargo, Raúl Mijango, considerado vocero de las pandillas, es del pensar que las políticas de represión no darán resultado. Contrapunto TV habló con Raúl Mijango, quien además expresa que el clima de violencia que vivimos tiene un trasfondo estructural. Raúl, usted en más de alguna oportunidad ha dicho, recientemente que ha conformado un movimiento revolucionario popular al que llama MRP, y me gustaría saber si este movimiento o en este movimiento podría integrarse grupos o miembros de pandilla. Bueno, primero hay que hablar de las causas que han motivado hacer este esfuerzo. Yo he llegado al convencimiento que el sistema de partidos políticos actual ha entrado en una tremenda crisis de pérdida de credibilidad. Hay una especie de juego de doble moralidad, lo que se dice en público y se niega en público se reafirma en privado. Se ofrecen cambios y cuando se llega al gobierno se sigue haciendo lo mismo que han hecho los gobiernos anteriores o peor. En ese sentido siento que hay una especie de desgaste del sistema político actual, hay pérdida de credibilidad y cada vez la población salvadoreña va entrando en una especie de estado de frustración y de desesperanza. Es en ese sentido que yo he creído que es necesario llevar adelante un esfuerzo que permita a través de un movimiento rescatar muchas de las banderas que siguen siendo valederas en este momento, porque el hecho de no levantar esas banderas provoca de que el país siga enfrentando una serie de problemas como el de la violencia que hoy tenemos, porque hay que decirlo con franqueza, la violencia que hoy tenemos es la expresión de un desabordaje de un problema de tipo estructural que se ha venido postergando históricamente y no se ha abordado seriamente, y eso que ha generado que un segmento importante de nuestra población, el 11% para ser más específico, de repente se rebele contra el Estado y contra la sociedad, y lo que está librando no es una guerra que tiene propósitos puramente políticos, es más una guerra de subsistencia económica, y obviamente toda guerra tiene el efecto que genera víctimas. Yo no quiero eso y por eso he estado insistiendo desde hace tiempo que hay que buscar otro tipo de alternativa. Obviamente lo que busco es entonces reivindicar una serie de reivindicaciones revolucionarias, de cambios estructurales que el país requiere, que el partido que actualmente gobierna el país parece que para llegar al poder tuvo necesariamente que votar. Entonces, eso es lo que estamos reivindicando. Si pueden o no participar gente vinculada a las pandillas, es decir, que este es un movimiento que lo estamos construyendo desde la perspectiva de que sea una alternativa que permita seguir continuando la lucha que en el país es necesario seguir desarrollando hasta que haya justicia social. Entonces eso es un espacio en el que todos los salvadoreños que estén convencidos y conscientes que es necesario luchar para seguir transformando este país, es un espacio en el que se puede jugar. Si pueden jugar gente vinculada a las pandillas, yo lo he dicho claramente, las pandillas como estructuras son grupos que están rebelados contra el Estado, contra la sociedad, y ellos están fuera del sistema. ¿Ya? En ese sentido, yo en un movimiento de este tipo no los puedo considerar como estructuras, ¿verdad? Pero obviamente, si es un espacio en el que alguien que ha estado vinculado a las pandillas quiere renunciar a la violencia y quiere, a partir de otras formas más civilizadas, más políticas, contribuir a la transformación de este país y no tiene problemas pendientes con la justicia, ¿por qué le vamos a cerrar el espacio? Aunque yo he de ser claro que este es un movimiento que lo estamos construyendo desde la perspectiva de que sea un movimiento que tenga como su base fundamental los sectores que históricamente han sido de alguna manera desprotegidos por el sistema sociopolítico que nos gobierna, y que de alguna manera es un sistema que nadie me puede decir a mí que ha logrado reivindicar y dignificar a los seres humanos como tal. Es decir que cualquier miembro de pandilla que quisiera formar parte del MRP tendría que renunciar a las pandillas. Por supuesto, porque nosotros lo que buscamos es hacer una lucha por la vía política, ¿verdad? No estamos interesados en potenciar ni apoyar ninguna acción de tipo violenta ni delictiva, sino más bien el de reivindicar una serie de transformaciones revolucionarias, estructurales que el país necesita para salir del agujero en el que está. Muchos sectores públicos lo incluyen a usted como un
representante de las pandillas y nos gustaría saber hasta qué punto esto es cierto. Eso es un manejo mediático perverso de los medios de comunicación y de algunos personeros del gobierno que se han sentido incómodos por la reiteración que yo he tenido en cuanto a mi posición de que es necesario buscar otras vías más inteligentes y más civilizadas para resolver este problema. Como el diálogo. Como el diálogo, por supuesto. Yo ya demostré, junto con Monseñor Colindres, que el diálogo es una vía no solo mucho más eficaz, sino más barata en términos económicos y sociales para encontrarle salida a este tipo de problemas. En ese sentido, yo he sido consecuente, y eso nadie me lo puede negar, en el sentido de sostener que la violencia no es la mejor opción para resolver este tipo de problemas. Por más de 20 años que venimos enfrentando este problema, que ya arroja cerca de 65,000 muertos, por más de 20 años el problema se ha querido resolver por la vía del manodurismo, por la vía de la acción represiva. ¿Y qué es lo que se ha logrado con eso? Volverlo mucho más complejo, volverlo mucho más grande. Entonces está claro que ya deberíamos de haber aceptado que por esa vía el problema no se resuelve. Por una cosa simple, violencia genera violencia. En ese sentido, pues, yo he sido partidario de que hay otras formas o deben de explorarse otras formas de resolver este problema. Acabamos de tener una lección que yo creo que no podemos cerrar los ojos a las lecciones que nos dé el mundo. En el mes de enero recién pasado, en la ciudad de Los Ángeles, que es la meca de donde nacieron todos los grupos pandilleriles, por lo menos los que están afectando a Centroamérica, hubo un repunte de violencia muy grande, hubieron muchos muertos, muchos heridos. Eso encendió todas las alarmas y el gobierno de la ciudad se declaró en estado de emergencia y estableció una estrategia para enfrentar el problema. ¿Cuál fue la estrategia? 3 elementos fundamentales. 1, ejecutar planes sociales en los barrios y colonias donde habita este tipo de personas. Segundo, oí bien, delegar a los mejores oficiales de la policía a pactar treguas con los líderes pandilleriles para controlar la situación. Y tercero, dar seguimiento a la acción pandilleril en tiempo real para evitar que hubiese desborde. En 10 días superaron el problema. Entonces yo digo, bueno, y no estamos teniendo ese tipo de elecciones, ¿verdad? Y en cambio en El Salvador nos seguimos metiendo en la vorágine de la violencia, estamos queriendo con violencia resolver otro problema de violencia y como resultado de eso, ¿qué tenemos? Tenemos que la tasa de homicidios se ha elevado exponencialmente. ¿Ya? Cuando desarrollamos el proceso de tregua y de paz, durante 15 meses reducimos la tasa de homicidios a 5, de 15 a 5, y así se le entregó a Ricardo Perdomo. Ricardo Perdomo se fue por la vía del manodurismo y un año después se la entregó a Benito Lara ya duplicada, con 10 homicidios diarios. Entiendo entonces que parte de la propuesta de Raúl Mijango es el diálogo con las pandillas. La búsqueda de salidas civilizadas al problema de la violencia, y uno de esos instrumentos es el diálogo en la búsqueda de entendimiento. Ya está probado con una experiencia concreta de 15 meses de que eso es mucho más eficaz que cualquier otra cosa. La población no piensa lo mismo, creen que no es bueno o no es legal pactar o dialogar con grupos terroristas. Porque es el pensamiento que se le generó a través de los medios de comunicación a la población. O sea, un instrumento que en todas las partes del mundo es bueno, las treguas son instrumentos que se utilizan en todos los conflictos que se dan en el mundo para parar o diezmar la situación de confrontación, para abrir espacios, para construir paces duraderas. Resulta ser que en El Salvador hasta la palabra se demonizó. ¿Ves? ¿Y por qué? Porque aquí hay sectores interesados en que este problema de la violencia no se resuelva. Y no se resuelva, ¿por qué? Porque se lucran políticas y se lucran económicamente del sufrimiento de la gente. Entonces, cualquier acción que vaya en la dirección de disminuir esto genera reacciones por parte de aquellos que se favorecen con la situación de violencia que el país se enfrenta. ¿Augura usted fracaso en estas nuevas medidas excepcionales de seguridad? Es que nuevas no son. Yo quiero recordar que en el gobierno de Mauricio Funes
hubo una acción casi similar, solo que en aquel caso no fue a la Policía Nacional Civil a quien se utilizó para intervenir los centros penitenciarios, sino que fue a la Fuerza Armada. La Fuerza Armada tomó control de la seguridad perimetral, tomó control de los registros y todo eso de las personas que visitaban a los privados de libertad, cortó una serie ¿cómo es que se llama?, de beneficios que la ley penitenciaria le proporciona a los privados de libertad, y el problema no se resolvió, se volvió mucho más agudo. La lección que Monseñor Colindres y yo aprendimos cuando hicimos esta intervención es que si tú quieres tranquilizar la calle, tienes que comenzar por tranquilizar el centro penitenciario. Tú quieres incendiar la calle, anda a meterle fuego a los centros penitenciarios, y eso tiene una respuesta, porque en estas dinámicas opera mucho esas cadenas de venganza. Tú me haces un daño, yo busco hacerte dos, tú buscas hacerme tres, y en esa dinámica te metes en una espiral en la que la violencia no se resuelve. En esa misma dinámica que usted menciona, y por último, ¿cree usted que las pandillas van a tener una respuesta fuerte con respecto a estas medidas que se tomaron este martes sobre el estado de emergencia en los centros penales? Pues cómo van a reaccionar las pandillas es un problema de ellos, ¿verdad? Yo lo que te estoy haciendo una valoración, un análisis, tomando en consideración experiencias que ya se vivieron, que no han dado los resultados que todo el mundo ha esperado. No hay que buscarle tres pies al gato sabiendo que tiene cuatro. En 20 años, la única experiencia exitosa que ha habido de reducción de violencia ha sido los 15 meses que se abrieron de marzo de 2012 a mayo de 2013. Es el único respiro que hemos tenido los salvadoreños. Este gobierno llegó con una visión mucho más manodurista que los mismos gobiernos de derecha, y en 21 meses tiene una estadística de cerca de 10.700 muertos que ya son responsabilidad de este gobierno porque se han producido durante su administración. ¿Cuántos más se van a producir para llegar al entendimiento de que no es por ahí la salida? No sé, no soy yo el que tiene esa responsabilidad, es el gobierno de turno. Lo que yo sí insisto es lo siguiente: en los 20 años hemos conocido de dos formas. De una manera, el problema se ha hecho más grave. De otra manera, la situación disminuyó. Eso me lleva a hacer una pregunta y dejársela a tus lectores o a tus televidentes. ¿Qué es mejor? ¿5 muertos diarios o 23? Porque aquí que nadie me venga a decir que 5 es por ir por mal camino y que 23 es ir por buen camino. Ok. Muchísimas gracias, Raúl, por su tiempo, por habernos visitado. Gracias a ti por darme este espacio, y por supuesto a los televidentes y a los que te van a leer. Yo esperaría que no nos dejemos dominar por la desesperación. Cuando uno actúa desesperado, tiende a cometer muchos mayores errores. Estos problemas que son graves necesitan abordarse con cabeza fría. Mijango asegura que el diálogo con pandillas es la única alternativa que más resultados ha tenido para disminuir los homicidios. Él asegura que violencia genera violencia, y además afirma que el gobierno ha satanizado la palabra tregua. Sin duda un tema que dará mucho de qué hablar en los próximos días.